En pleno valle del Guadalhorce, en Álora, nos encontramos con que la fertilidad de la tierra nos brinda unas vides de excelente calidad y una uva con la que desde hace 15 años las bodegas Pérez Hidalgo elaboran unos vinos de primer nivel, hechos en nuestra comarca y que han alcanzado un notable reconocimiento. El éxito de este vino de las bodegas Pérez Hidalgo tiene que ver mucho con la ubicación de sus viñedos. En el páramo El Morquecho, entre el río Guadalhorce y el Geva, se encuentra un terreno idóneo para el cultivo de la vid tinta. Además, el terreno tiene una ligera pendiente hacia el oeste para recoger los últimos destellos del sol que madura el fruto en su justa medida. El marco de la plantación es más denso que el habitualmente utilizado en España y particularmente en Andalucía, pero tiene su justificación. El fin es que exista más competencia entre las distintas cepas para obtener así menor cantidad de uva por cepa, pero eso sí, esta saldrá con mayor calidad. Los hermanos Pérez Hidalgo han sacado adelante este proyecto pionero en nuestra comarca y con José Miguel visitamos El Morquecho, esta finca de la que 7 hectáreas están dedicadas a las vides con las que elaboran sus caldos. Traímos todo de Francia, medimos qué patrón había que poner, pero nos encontramos con un patrón que ha salido un poco malo en un viñedo que tenía una producción muy rápida, pero la muerte también era muy rápida también, entonces era problemático. A pesar de todo, la gente decía que el merlot no iba a darse aquí, pero como tenemos esta tierra que tenemos, el merlot ha costado mucho trabajo sacarlo para adelante, pero el merlot es el que está dando los mejores vinos, a pesar de que en Francia digan que hay muy buenos vinos, aquí yo creo que también lo tenemos. Lo más costoso, ya te digo, el haber visto o seleccionado qué tipo de viñedo o qué tipo de variedad poníamos aquí, eso fue importante. Y después monetariamente lo más costoso es sobre todo poner la espaldera y el riego por goteo, ¿no? Más que porque realmente lo que es una cepa vale o nos costó 1,20, incluso ahora vale un poco menos. El problema es la infraestructura que conlleva el viñedo. Fue concretamente el año 2000 que nos vinimos toda la familia a plantar cepa, mi hijo, mi mujer, todo el mundo se vino a plantar cepa. Pues realmente a donde estamos, porque empezamos a lanzar sogas para ir haciendo las calles y fue precisamente allí a donde se inició la primera plantación de la primera cepa. El comentario que tuvimos es que estábamos locos, plantar tinto en Álora. Eso prácticamente era impensable porque aquí ni había experiencia, realmente aquí hubo mucho viñedo antes, sobre todo en las montañas ese que vemos, que nosotros le llamamos precisamente los lagares, porque ahí lo que había eran lagares, pero ahí lo que había realmente es el vino blanco, tanto Moscatel como Pedro Jiménez, y por eso decían que aquí era imposible prácticamente plantar para sacar un vino tinto, y a los hechos remitimos y los tintos ahora mismo hemos demostrado que son buenos o que son caldos muy buenos. Nosotros hicimos un análisis del suelo antes de poner los viñedos y controlamos que este tipo de arcilla expansiva, le viene bien a este tipo de uvas, sí, la variedad de uvas, de las 3 variedades que he dicho anteriormente. Después de esto, lo que hay que procurar es que, bueno, la temperatura da ahora, pero lo que hay que procurar es que no haya mucha hierba en el suelo propiamente para evitar que sufran la uva. Ese es lo más importante. La poda es fundamental porque al hacer una buena poda estamos controlando la producción que vamos a tener, que va a salir en agosto. Esa es la primera poda en seco, como podéis estar viendo, ¿no? La poda en seco que está en seco, aunque el tronco está vivo realmente. Nosotros cortamos el tronco y está vivo. Y después también hacemos una pequeña poda, también para que sirve por si tenemos exceso de producción, para controlar, porque realmente lo que nos interesa es controlar la calidad del vino, que va a salir posteriormente. Eso es, y esto se hace ahora mismo en esta fecha. Hemos comenzado prácticamente a partir de enero, a principio de enero, y estamos aquí podando pues hasta final de febrero. Posteriormente, cuando empiezan a salir ya las hojas y el fruto, porque lo primero que sale es el fruto y después sale la hoja, que es curioso. De primer momento sabemos qué fruto vamos a tener aproximadamente. Pues después, como he dicho anteriormente, pues controlamos la poda en verde para ver cuánta cantidad vamos a tener. Eso es, después seguimos el mantenimiento, hay que seguir
con la prevención de plagas, que también es importante, que es desde marzo hasta junio, evitando fundamentalmente, aquí el peligro que hay fundamentalmente es la humedad, que haya exceso de humedad, que no va a ocurrir este año por el camino que vamos, ¿no? La humedad hay que controlarla, porque si hay exceso de humedad aparecen ciertos hongos y pueden estropear la uva. Eso hay que prevenirlo, y después ya prácticamente lo que hay el trabajo mayor también que hay es entre agosto y septiembre, que es cuando nosotros cogemos la uva. Pensad que esta uva estamos cogiéndola en Rioja, la cogen, y en Francia a partir de Rioja hacia arriba la cogen en octubre, y nosotros, gracias al sol que tenemos y a las buenas temperaturas, la estamos cogiendo a mediados de agosto, empezamos a coger esta uva. Hay que venir todos los días, hay que venir a medir la uva, a medir el alcohol probable que tiene la uva. Por eso no cogemos toda la uva, empezamos en un día y terminamos en otra. Es decir, podemos estar durante un mes esperando cuando llega el azúcar propia, porque ese azúcar nos va a decir qué alcohol probable va a tener en el futuro el vino que vamos a hacer. Que nosotros normalmente lo que procuramos es que el vino nos esté en torno a 14 grados y medio, y eso hay que ir jugando para ver qué alcohol probable va a tener. Por eso cogemos, primero normalmente se coge el Merlot, después va el Syrah, a pesar de que está más hacia abajo, y por último se coge el Cabernet. Y del campo nos vamos a la bodega, para que Francisco nos cuente de forma reposada y ante una copa de vino cómo en apenas 15 años y desde un lugar tan poco habitual para el selecto sector vinícola se han labrado un nombre y han conseguido incluir sus vinos en el catálogo de la marca Sabor a Málaga y, por supuesto, llevar el nombre de Alhora a las mesas de todo el mundo. Pues esta es nuestra pequeña bodeguita, es decir, que está en vuestra casa y a vuestra disposición para lo que queráis. En un principio nosotros cogemos la uva en los meses de final de agosto, principio de septiembre, la cogemos en cajas y a mano. Esto es muy importante, esto es una labor muy importante, no con máquina. ¿Por qué? Porque un parámetro fundamental para elaborar bien el vino y para no meter la pata en la bodega es que la temperatura de fermentación sea la adecuada. Si nosotros cortamos la uva y no la metemos en caja y la metemos en una tolva, entonces con la misma presión de la uva empieza ya a fermentar a una temperatura, date cuenta que estamos en agosto, a una temperatura no adecuada. Eso es un parámetro esencial, y empieza el proceso de vinificación en bodega. Puedes controlar la temperatura, y teniendo unos productos como los de Málaga puedes sacar unos vinos extraordinarios. Llega hasta la bodega y se coge en una máquina que se llama despalilladora, donde se saca el raspón, se estruja la uva y luego se mete en estos depósitos que son los fermentadores. Si te fijas, esto tiene una camisa que es por donde pasa agua fría a 10 grados, y aquí controlamos la temperatura, y ese es el parámetro fundamental para sacar un buen vino, que el blanco fermente a 16 grados y el tinto a 24. La diferencia que hay entre vinificación de blanco y tinto es la siguiente: el tinto se coge, se despalilla, se estruja y no se prensa, se mete aquí directamente y fermenta todo, la piel y la pulpa, junto con las pepitas, que es desagradable el sabor tánico que puede dar, pero no queda más remedio. Y de la piel es donde salen los taninos y el color. Luego, cuando termine, después de un cierto tiempo de maceración, se coge la uva y se prensa en esta máquina de aquí, que es una prensa neumática, que no son prensas como las antiguas, sino una prensa cerrada, precisamente para que no se oxide durante la fermentación. Y el blanco, pues el proceso es diferente. Primero se estruja, se quita el raspón, se mete en la prensa, se estruja, luego se prensa y luego se mete en los depósitos y fermenta ya sin ollejo, ¿de acuerdo? Luego, después de un cierto tiempo, cuando se ha terminado, nosotros lo que hacemos siempre son vinos, excepto una pequeña cantidad de dulce que hemos hecho, son vinos secos. Entonces aquí está fermentando hasta que el vino se seque, o sea, hasta que todo el azúcar pase y se transforme en alcohol. Este proceso puede ser aproximadamente unas 2 semanas, 2 semanas y media, dependiendo el tipo de levadura que tenga en ese momento. Pero vaya, más de 3 semanas no dura aproximadamente. Lo que pasa es que el final de la fermentación es muy lento ya, porque al principio hay lo que sería la fermentación alcohólica, la primera, la tumultuosa, que es donde cuando las bacterias tienen mucha comida, entonces hay una producción muy grande de levadura. Y luego, a medida que queda menos azúcar, pues lógicamente se va muriendo la levadura y queda al final, luego ya al final tarda más tiempo en
en términos de la fermentación, pero aproximadamente a 3 semanas no llega, más o menos, aproximadamente. Luego ya, una vez que se haya fermentado, pues el vino tinto pasa a aquellos depósitos que no tienen camisa, que es donde hace una segunda fermentación, que es la maloláctica, y los blancos pues no la hacen, por eso conserva esa frescura y esos aromas verdes que tienen los blancos, que para los tintos pues sería desagradable. Ahora pasamos a la segunda parte del proceso de elaboración del vino tinto, que sería ya lo que es la bodega propiamente dicho, porque antes donde hemos estado es en el lagar, ¿vale? Lo que se llama habitualmente el lagar. Y este es la zona donde se cría el vino, que esto tiene una función muy importante, que es domar los taninos del vino, es decir, criarlo, es decir, que los vinos sean suaves y que al mismo tiempo la crianza le aporte una serie de aromas adicionales a los que trae propiamente la uva, que son aromas de fruta, ¿no? Entonces, aquí es donde, bueno, el blanco que nosotros tenemos, que es un blanco joven, no pasa por aquí, simplemente directamente que termina la fermentación alcohólica, lo que se hace es se filtra y se embotella, se puede vender, y es un vino muy aromático y muy fresco. En cambio, los tintos requieren, si se quieren hacer tintos de mucha calidad, necesitan un proceso de crianza. Aquí las primeras, estas barricas son francesas, de roble francés, incluso tienen los aros antiguos de la zona de Borgoña, que son aros de castaño que se utilizaban allí. Bueno, nos trajimos aquí la primera barrica francesa, y luego estas de aquí, esta zona de aquí, sobre todo aquella de 300 litros, son de madera americana. Cada una le aporta una serie de cualidades organolépticas. Las americanas son aromas sobre todo a vainilla, y lo que hace es que doma muy prontamente el vino, es decir, que lo que hace es que suaviza los taninos del vino muy rápidamente. En cambio, el francés tarda más tiempo, pero le aporta otros aromas mucho más complejos, como el aroma de tabaco, de especies, etcétera, ¿no? Es decir, que cada una de las maderas pues tienen sus características y su aporte a los vinos, ¿no? Es fundamental. Nosotros lo que hacemos son vinos de crianza, el Vega del Geva, que se pasa aquí un año en la barrica, y luego el Páramo de Cáceres, que es nuestra reserva, que se pasa año y medio en barrica 100% francesa. Y luego, bueno, pues al final lo que podemos es pasar a la sala de cata, y os sigo hablando y vemos más los vinos que tenemos. Esto es simplemente como se etiqueta y se encapsula el vino, y esta es nuestra pequeñita sala de cata, que es donde pues catamos los vinos y festejamos alguna vez con los amigos, bueno, pues las añadas. En un principio había, bueno, nosotros, nuestra familia, pues mi padre eran agricultores, comerciantes agricultores, se dedicaban a los cítricos, como la mayoría de la inmensa de la gente de la producción que hay en el Guadalhorce, también en Coín, lógicamente. Entonces, pues llegó un momento donde nosotros queríamos hacer algo nuevo, dado también el precio de los cítricos, tal y eso. Entonces pues la verdad es que el tema de la enología siempre nos ha llamado la atención. De otras cosas, aquí había, a final del 18 y principio del 19, en este pueblo había más de 18 bodegas de vino, en toda la provincia de una forma similar. Entonces siempre me ha traído, siempre he leído sobre vino de Málaga, ¿no? Surgió cuando hubo un reparto gratuito de derecho de plantación, esto estamos hablando en el año 2000, y nosotros nos acogimos y nos dieron los derechos gratis, porque antes los derechos, hablo en pesetas, son 1 millón de pesetas lo que costaba cada derecho, porque entonces eran pesetas, todavía no estábamos en el euro. Y resulta que nos lo dieron, entonces plantamos, nos trajimos cepa de Francia, por supuesto todo legal, y plantamos el viñedo. Empezó pues una forma casi medio amateur y con mucho coste, y cuando ya teníamos el viñedo, pues bueno, pues ahora vamos a montar la bodega. Ha sido un tormento, ¿no? Ha sido un tormento. Porque claro, date cuenta que, vamos a ver, si tú te vas a La Rioja y plantas un viñedo y empieza con una pequeña bodega, pues tú tienes que mirar lo que hace uno de al lado para hacer una cosa similar. Date cuenta que las variedades que nosotros plantamos, pues son variedades que van muy bien en el Mediterráneo francés y también en el Mediterráneo, sobre todo en la cuenca, lo que es toda la cornisa del Levante español también, pero aquí había muy poca experiencia. Entonces pues nos tuvimos que formar también, yo me hice enólogo en Valladolid, y entonces pues a partir de ahí comenzamos, al principio no muy bien y últimamente pues muy bien. Hay que aprender a hacer vino con el viñedo de aquí, no porque cada viñedo tiene sus propias características, cada uva en su sitio, en los terroirs, como le llaman los franceses, ¿no? Entonces hubo que aprender a hacer buen vino aquí.
La verdad es cierto que Málaga es una tierra de vinos, no estamos descubriendo América, ¿no? Lo único que hace falta es averiguar qué planta o qué viñedos son los más adecuados a esta zona, que siempre ha sido una zona vitivinícola a nivel nacional, a nivel internacional, con mucho prestigio, ¿no? Tenemos una calidad ya muy buena. Lo que pasa es que tenemos una gran competencia de las marcas tradicionales de los viñedos españoles, ¿no? Hablamos de Ribera, de Rioja, de La Mancha, pero aquí tenemos unos vinos muy buenos. Concretamente nosotros tenemos una medalla de plata internacional, ¿no? Y los vinos son apreciados por mucha gente, sobre todo, curiosamente, tenemos un público extranjero que le gustan más nuestros vinos, que es mayor conocedor de nuestro vino que muchos malagueños, ¿no? Entre otras cosas, no porque el malagueño tampoco no quiera sus productos, sino porque hay un desconocimiento total de los nuevos vinos que se están haciendo en Málaga. Es bastante complejo porque vamos a ver, lo más importante, lo que yo siempre digo, es que el vino se hace en la viña. Esto en un principio, cuando tú empiezas y dices, bueno, pues esto con la química se arregla todo. No, eso no es cierto, parece que no, pero los grandes enólogos siempre parecía que esto lo dicen como una forma medio poética, no, pero es así, el vino se hace en la viña. Entonces, lo primero que hay que tener mucho cuidado, la mayor complejidad es tener el viñedo, cuidar mucho y mimar mucho el viñedo. Eso es fundamental, eso es lo primero de todo. Y luego, sobre todo, ya en bodega lo que se requiere es no meter la pata. Es decir, lo que hay que hacer es sacarle el máximo jugo que tiene esa uva, ¿no? Entonces, el día a día, ¿cómo es? Pues el día a día es muy complejo porque siempre hay algo que hacer. No es como, por ejemplo, otros cultivos, en la zona, por ejemplo, los cítricos, bueno, pues tú tienes que abonarlo, tienes que recolectarlo, El vino es mucho más complejo porque hay desde la poda en verde, luego viene la vendimia hay que estar todo el día midiendo la uva para que cuando se coge, porque a lo mejor si no llegas, a lo mejor el grado no es suficiente y la acidez te pasa, y si no te pasas, y entonces ya el vino se sale de alcohol. Entonces es bastante dificultoso, sobre todo el día a día es muy complejo durante la vendimia. Eso es lo más complejo que hay, donde hay que estar con los 5 sentidos. Por supuesto, domingo y sábados también, porque el campo no entiende de semanas, ¿no? Y luego, una vez que se haya pasado la vendimia, ya empieza otra vez a terminar los vinos, y ese es un momento un poquito más de descanso. Y cuando empieza enero otra vez, ya estamos otra vez con la poda. Es decir, que es un ciclo continuo a lo largo del año donde se descansa poco. Claro, en octubre descansa el campo, pero luego hay que venderlo, ¿no? Porque es la fecha donde mejor se venden los vinos, que son antes de Navidad. Llamando muchas veces a la puerta, donde la mayoría, el 90% de los primeros que te dicen que hay vinos quizá a lo mejor más baratos o más conocidos, ¿no? Por decirlo así. Entonces eso ha sido quizás un camino todavía mucho más difícil todavía. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada. Al principio, cuando le decía, mira, tinto, ¿de dónde? De Málaga, y siempre también interrogante. Pero siempre Málaga tiene los vinos tradicionales, que son la denominación de origen Málaga, que son dulces, pero no tienen ni blancos secos ni tintos hasta reciente, estamos hablando hasta hace 15 años, que es cuando aparece la DO nueva Sierra de Málaga. Entonces, ese camino ha sido muy difícil. Es cierto que cada vez más lo tenemos más fácil, porque ya con el boca a boca pues vamos teniendo cada vez más clientes y empieza a ser algo conocido, pero todavía es muy difícil. Uno va a la costa y allí se vende mucho vino de otras denominaciones, y sin embargo de Málaga pues se vende todavía poco. Ese todavía es un camino que queda por recorrer y que no tenemos más remedio que recorrerlo poco a poco entre todos los pequeños de las pequeñas bodegas que estamos en Málaga, ¿no? Porque no tenemos, pues lógicamente, una cantidad grande de recursos como tienen otras DO para hacer unas grandes campañas publicitarias. El problema es que nuestro Consejo Regulador de la Denominación de Origen Málaga y Sierra de Málaga es pobre. Entonces, ¿por qué? Porque date cuenta que, mira, para que te haga una idea, vino, vamos a hablar, como no nos escuchan los riojanos, vamos a hablarlo, ¿no? En Málaga se consume la friolera cantidad, de esos datos de hace 3 o 4 años, 40 millones de botellas de Rioja. Nosotros producimos 2 millones, es decir, solamente de Rioja. Es decir, claro, lo que vende Rioja aquí y lo que vende en todo el mundo. Entonces tiene un poder de comunicación tremendo. Entonces eso para nosotros es muy complejo. Entonces el Consejo Regulador es una hormiguita comparada con el gran elefante que es Rioja. La única posibilidad de nosotros ir metiendo los vinos es, primero, que tengan calidad, porque si tú aún le das un vino y te lo cogen porque puede ser de Málaga, el factor local también algo ayuda. Otras veces no, otras veces lo de fuera está mejor que lo de dentro, ¿no? Eso, pero hay mucha gente que sí es cierto
que por el hecho de ser de Málaga intenta probarlo. Si no está bueno el vino, si el vino no es de calidad, lógicamente ya no puede vender más, ¿no? Es decir, primero tenemos que hacer una labor, primero, para convencer de que consuman productos de la tierra, y segundo, tiene que estar bueno, ¿no? Y la única labor es pelearse día a día con los restauradores y con las tiendas y con los consumidores, ¿no? Yo creo que es fundamental. Yo creo que Sabor a Málaga ha hecho una serie de campañas y no podemos nada más que estar agradecidos a esta labor de Sabor a Málaga, independientemente de las cuestiones políticas. Yo me gustaría que todos los políticos se sumaran a este tipo de acciones, Sabor a Málaga o Producto Andalucía, lo que sea, porque es que esto, lo primero que tenemos que hacer es llegar al consumidor, y el consumidor lo primero que tiene que ver es que aquí en esta tierra se hace también, no solamente que estén tan buenos vinos como otras denominaciones, sino mejores vinos, porque Málaga es una tierra de viñedos, es una tierra que donde el fruto es muy bueno, entonces se pueden hacer grandes vinos. Entonces Sabor a Málaga pues ha potenciado una serie de productos, entre ellos el vino, con lo cual yo creo que es muy positivo, y entonces me gustaría que otros políticos también se sumaran pues a este tipo de iniciativas, como la Junta de Andalucía, con Producto Andalucía, etcétera. Nosotros hemos hecho este año 5 vinos, ¿no? Pero aquí realmente lo que vendemos más serían 3 vinos. Primero, un moscatel de Málaga, que esto es un vino seco. Cuidado, no es dulce, lo repito, no es dulce, es un moscatel de Málaga. Seco, es decir, es un vino que se toma muy bien con una paella, un pescado, sobre todo con un pescado en Málaga, donde estamos, donde es muy fácil maridar este tipo de vino, que está muy bien, es muy oloroso, pero luego sin embargo las características organolépticas son muy potentes, muy oloroso, como es el moscatel, que es una de las uvas más odorantes que hay, y está muy bueno. Y con la uva autóctona de Málaga, hay muchos moscateles, pero nosotros lo elaboramos con el moscatel de Málaga, que es autóctono de esta zona. Hay muchos moscateles en el mundo, pero de Málaga, con el clon que nosotros producimos, es de Málaga. Luego tenemos 2 tintos, uno que es el Vega del Geva, que es lo que nosotros producimos más, que es un crianza. Este vino tiene la variedad de Syrah, Cabernet Sauvignon y Merlot, donde la mayoría es Syrah, que es una variedad puramente mediterránea, con lo cual aquí se da de maravilla. Es decir, son vinos también muy famosos, los Syrah de los Montes de Olod y eso, pero como lo de aquí ninguno. ¿Por qué? Porque el Syrah es mediterráneo, así de claro, que la mayoría de este vino lo que lleva es Syrah. Y luego lleva un poco de Cabernet, que aquí el Cabernet se da muy bien. El Merlot. El Cabernet se da bien en todos lados, pero aquí el Merlot ha vegetado de una forma extraordinaria, que es un vino con 1 año de barrica, francesa y americana. Y luego ya tenemos pues un poco más la estrella de la casa, que es el Páramo de Càcer, que es un reserva. Es un reserva que, como la ley del vino, tiene que tener 3 años de guarda, con al menos 1 año de barrica, y nosotros le damos 1 año y medio. También es Syrah, pero en vez de llevar lleva un poquito más de Cabernet Sauvignon que Merlot, para que aguante mucho más la crianza, y este es un vino estrella que se está vendiendo muy bien, se está vendiendo muy bien. La verdad es que estamos muy contentos con los vinos que estamos haciendo. Bueno, de hecho este vino, para decirlo así, el Corte Inglés, la feria esta que saca de los pueblos, el Corte Inglés apostó por los vinos también nuestros, por la calidad, que tuvimos que pelearnos en Madrid con mucha gente para que por lo menos lo probaran, y cuando lo probaron, pues la verdad es que gustó mucho. La feria esta que hace de los pueblos de Europa, pues coge una serie de productos de todas las nacionalidades, y lógicamente de España también, y de España pues coge 8 vinos a nivel nacional, pues uno es este, es decir, y lo venden en toda España, ¿no? Es decir, solamente vendemos en el Corte Inglés en toda España, y nos ha seleccionado a nosotros entre todas las bodegas, entre las miles de bodegas que hay en España, ¿no? Entonces, en ese aspecto también estamos muy orgullosos, porque es un vino que gusta mucho cuando la gente lo prueba. Lo único que pedimos es que nos lo prueben. Una vez que lo prueben, yo creo que tenemos la batalla ganada. Nosotros estamos muy contentos con los vinos tintos que estamos haciendo, lo que pasa es que hay una competencia muy grande en los tintos y cuesta trabajo meterse, pero la verdad es que se está vendiendo bien. Entonces nosotros queremos crecer más, un poquito más en el tinto, y sobre todo crecer más en el blanco. En el blanco, porque hacemos menos blanco que tinto, ¿no? Y entonces sí queríamos crecer con el blanco, porque es un producto que encaja muy bien con los productos, es decir, para maridar con los productos con la cocina malagueña, ¿no? De otras cosas por el pescado. Luego llega el verano, la verdad es que cuesta trabajo vender una botella de tinto en verano, es complejo, pero sin embargo el blanco no. Y aquí este vino se toma durante todo el año. Entonces ahora mismo solamente hemos hecho unas 14.000 botellas de blanco, y queremos ampliar como mínimo hasta el doble, ¿no? Lo que pasa es que eso requiere ir lentamente, porque claro, meterte en una producción grande
Si no se vende luego es complejo, ¿no? Me encantaría que hubiera incluso más bodegas, porque así nos daría más nombre al vino de Málaga. Muchas veces yo creo que hace falta una especie de masa crítica, ¿no?, para que se conozcan los vinos. Es decir, me encantaría que, por ejemplo, hubiese un poquito más de unas cuantas más bodegas incluso. Lo que pasa es que cuesta, eso es un producto que nosotros llevamos 15 años y a partir de ahora es cuando realmente empezamos a despegar, después de 15 años. Pero que sí es cierto que haría falta incluso otros productos, otras bodegas más para que animara al sector y no fuésemos algo anecdótico, sino un producto de la zona. En Valle sería interesante tener un poquito más de producción de vino, como ha sido siempre. Es decir, que no estamos hablando después de la filosera, que había en Málaga 114.000 hectáreas de viñedo, incluido toda esta zona del Guadalhorce, luego se replantó 40.000 en el Valle del Guadalhorce, y como no eran rentables se arrancaron a 3 limones, ¿no? Ahora yo creo que hay que diversificar un poco y yo creo que estaría interesante pues apostar por este tipo de cultivos. Los vinos nuestros están muy buenos, yo lo he hecho a pelear porque así lo he hecho. Yo he hecho catas con vinos con un precio 4 veces mayor que el de mis vinos y sin embargo a cata ciega, y sin embargo los míos están mucho mejores. Y lo podemos hacer cuando la gente de Málaga se atreva a que haga eso, ¿no?, que coja un vino de Málaga y lo pruebe con otra de un vino caro y ve que los vinos de aquí a un precio mayor, aunque digan que son caros, están mucho mejor que muchos vinos caros de otras de. Es decir, que no tiene sentido tampoco pagar en exceso. Es decir, no, que un vino valga 1.000 euros, ¿por qué? Bueno, yo se lo sé, porque yo me bebo esta botella de vino que vale 1.000 euros y tú no te la puedes beber, ¿por qué no? Yo creo que un poco está en esta tesitura. Yo agradezco mucho a la televisión Canal Coin, que la verdad es que entre otras cosas esto creo que puede ser para facilitar a que por lo menos pueda llegar a más gente y que por lo menos yo lo que pido es que pruebe los vinos. No le estoy diciendo que sean asiduos, sino que lo pruebe y luego que vea no solamente los productos de aquí, sino los productos de mi bodega, sino los de toda la bodega de Málaga, porque merecen la pena, porque son unos vinazos que nada tiene que envidiarle a todo lo demás y que se darán cuenta que están aportando por algo además de la zona, aparte de disfrutar muchísimo con estos vinos de la tierra.